Yo que sepa, no lo sé. Claro, Sé que era un erudito Era de maestro. Claro. a partir del siglo II, ¿qué es? Cuando empiezan a surgir las herejías, pero ya a sistematizarse, y es verdad lo que dice Tertuliano, incorporar la filosofía griega, ahí es necesario la presencia de los apologistas. Y ahí es donde el cristianismo, apologistas, los defensores. Y ahí es donde el cristianismo sí se torna estoico, platónico y dialéctico. Se torna estoico y platónico por Justino ya, que utiliza el platonismo y el estoicismo. Y dialéctico se va a tornar ya después, más adelante, se torna con Aristóteles y con Tomás de Aquino. Cuando interpreta la metafísica de Aristóteles y crea la suma contra los gentiles y la suma teológica, que son las dos obras que utiliza Tomás de Aquino basadas en la metafísica de Aristóteles. Pero Desde la razón. claro. Claudio, Sí. esto que casi nos mueve una sonrisa, ¿no? Que no signifique que uno critica al creyente de simple corazón, ¿no? No, para nada. Es tan valioso como el otro que piensa. Por eso yo presento a Tertuliano, porque es una mirada distinta que la que yo tengo. Llegar a la fe por la simplicidad del corazón, si a la persona lo No, pero llegar a la fe es distinto, ¿eh? Si yo también llegué a la fe y no sabía nada de filosofía, son cosas distintas. Me refiero a la No, actitud del cristiano, Sí. que después que conoce a Cristo, pasan años y vos ves que no conoce ni la Biblia, que no creció en el conocimiento bíblico. Todos, muchos de nosotros llegamos a la fe sin ningún conocimiento previo, ni de filosofía, ni de Sí, teología. pero aunque no conozca mucho de la Biblia, a mí me ha tocado conocer personas. El conocimiento que hoy hay acá, en esta iglesia, el conocimiento bíblico, es infinitamente superior al que había en esta misma iglesia 50, 60 años atrás. ¿Me equivoco? No me equivoco. Yo no sé cómo Y yo no sé si 50 o 60 años atrás, guiándome por Gálatas 5, no sé si no eran creyentes con mayor santidad que hoy, con la simplicidad del corazón. Es que justamente no creo que sean cosas contrapuestas. Que una persona sea simple de corazón no significa que no pueda indagar y estudiar más la Biblia. ¿Por qué tienen que ser cosas que se opongan una a la otra? Tertuliano establece la oposición esta para oponerse a la filosofía griega. Él alude a las razones del corazón, digamos con Pascal, ¿no? A la simplicidad del corazón, pero para oponerse a la filosofía griega, porque considera que la filosofía griega es la fuente matriz de los hechos. Acá la concepción de Tertuliano es oponerse a la filosofía y para oponerse acude a la simpleza del corazón. ¿Sí? Es obvio que los que eran condenados en el circo romano no sabían nada de filosofía. Tampoco sabían si Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo los tres eran uno. No tenían ni idea de Usía, ni de homousía, ni de ninguna de las cosas que nosotros manejamos hoy. De hecho, yo observo casi generalizando que muchos que se definen como ateos, aún a veces dicen de que les gustaría tener fe como aquel que tiene, ¿no? Porque eso le da un horizonte de esperanza, bla, 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 bla. Pero observo que al que tiene fe lo ve como un ser menor. Los que no son creyentes, digo. Claro, sí, sí. Muchos, ¿eh? Sí, claro, sí. Porque intelectualizan las cosas. Los que no son creyentes, Los ateos. Sí, bueno, en Nietzsche la crítica que más le hace a los cristianos es que son débiles, necesitan de alguien superior. Por eso crea la idea del superhombre. Sí, siempre el que no es cristiano dice que el cristiano es débil. Ya. Sí. ¿Cuál es la diferencia entre el ateo y el agnóstico? El ateo no dice que no dice no creo en Dios, dice no existe Dios. Son cosas distintas. ¿Sí? Y el agnóstico es el que se mantiene en la epogé, es decir, en el silencio. Si existe o no, no lo puedo saber. No puedo saberlo racionalmente. ¿Sí? Es el que se mantiene en la abstención del juicio. Eso se llama la
y además dice que si existiera es una creación de hombre. Bueno, eso lo dice Marx, lo dice Feuerbach primeramente, Marx lo toma de Feuerbach, pero bueno, no importa, bueno, es otra discusión. Vamos nuevamente a ver. No tenemos necesidad de curiosidad. Esta palabra es la que curiosita sería la palabra en latín, ¿no? Una vez que vino Cristo, ni hemos de investigar después del Evangelio, ya está. ¿Sí? Creemos y no deseamos nada más allá de la fe, porque lo primero que creemos es que no hay nada que debamos creer más allá del objeto de la fe. Siempre juega con estas paradojas, ese argumento de la lógica invertida es propia de Tertuliano. Lo que estamos diciendo es esto, no tenemos necesidad de curiosidad. O sea, ustedes están al divino botón, diríamos. Si ustedes ya creen qué hacen acá, ya está, dice Tertuliano. O sea que, curiosamente, tendrían que estar llenos, decía irónicamente, ¿no? Por supuesto, porque hay muchos que creen que no hace falta ni pensar, ni curiosidad. Entonces, Tertuliano le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque está dentro de esa lógica. ¿Sí? ¿Se entiende que es irónico lo que digo, no? Por supuesto que tenemos necesidad de investigar, pero la salvación tiene que ver con un simple acto de fe. Que igual la karma no es tan simple, pero después vemos si la fe uno la decide, si Dios te elige a vos, ya deja de ser simple lo que parece simple. Con lo cual, tenemos necesidad aún en ese caso de saber qué quiere decir esto, acto de fe. Dios me llamó a mí, yo elegí a Dios. O sea, nada parece tan simple, ¿no? Pero bueno, Tertuliano dice, ya está, ya lo tenemos todo. Bueno, cristianismo y filosofía son dos horizontes incomunicables. Y terminemos ¿Qué hacemos acá? Es una buena pregunta. También te venir acá. Aparte, me resto poco importante de eso mismo. Vos sos el padre de la herejía. Hace 5 años que vengo diciendo que hay que profundizar en la biología. Vos sos el padre de la herejía. está Cristo, Claudio. Vine sin problema, no me con problema, Claudio. Me complicaste la vida. Bueno, pero es algo que mucha gente piensa, está bien. Y yo respeto lo que vos decís, Carlos. Yo respeto que haya gente. Estoy callado, no digo nada. No, que vos decís que hay gente que simple, que no quiere investigar. Yo te respeto. Yo no soy en absoluto así, lamentablemente, ¿no? Porque no dormí ni de noche. Pero sí, obvio, sí. Bueno, pero es una postura loable, así. Tenemos que hacer un Es service. una postura loable, me parece. Estás estratégicamente parado para hacer la pelea. Bueno, dirá alguien que también algunos de los nuestros se salen de la regla de la disciplina. Para nosotros dejan de ser tenidos como cristianos. Sin embargo, entre vosotros, aquellos filósofos que realizan tales acciones siguen siendo enumerados y honrados como santos. Es decir, dentro de la fila de los cristianos, dice Tertuliano, algunos se van, digamos, son los herejes, ¿no? Pero los filósofos, que también dicen cosas en contra de ustedes, siguen siendo tenidos como honrados. ¿Sí? Nuevamente esta disputa, ¿no? Por lo tanto, ¿qué tiene de semejante el filósofo y el cristiano? Discípulo de Grecia el uno y del cielo el otro. Negociador de la fama el uno y de la vida el otro. Operario de la palabra el uno y de los hechos el otro. Esta dicotomía entre palabra y hecho, razón y práctica es propia de la iglesia actual. Los que están a favor de que no hay que practicar el evangelio, lo importante es ir y hacer, cuando uno los escucha hablar se comen las heces. Pero por otro lado, los que saben mucho son aquellos que están siempre leyendo en la biblioteca y no van a hacer nada por lo demás. ¿Se entiende lo que digo? Esta dicotomía entre logos, razón y praxis, práctica, la presenta Tertuliano, pero es la dicotomía que vivimos los cristianos en la actualidad. Para mí es una dicotomía, como toda la mayoría de la dicotomía, falsa. Por eso alguien creó la palabra heterosoteriología. Hetero distinto, soteria salvación, logos estudio. El estudio de la salvación de los opuestos. ¿Se entiende? Los opuestos no son opuestos, se complementan. Hay opuestos con
complementarios. Y me parece que lo que tiene que ver con la razón y la práctica son opuestos complementarios. No es que yo necesito del que hace y yo necesito leer nada más, o razonar. Yo tengo que leer, razonar y hacer también. ¿Me siguen lo que digo? Y el que está en contra de la razón, porque hace, tiene que hacer y tratar de conocer un poquito más. No son opuestos, ¿sí?, que no se complementen, son opuestos complementarios. Por lo menos así lo pienso yo. Por supuesto que para Tertuliano no hay ninguna forma de complementar estas cosas, ¿sí? Son totalmente incompatibles. Edificador el uno y destructor el otro. Falsificador de la verdad el uno y recuperador el otro. El que hurta la verdad y el que la guarda. Bueno, está claro que Tertuliano está en contra de la filosofía, ¿sí?, y de los filósofos, ¿no?, que le dice bastantes cosas acá. ¿Quién hay entre los poetas, quién entre los sofistas, que no haya bebido de la fuente de los profetas? Y acá la argumentación gira. Acá lo que va a decir Tertuliano es que aún los filósofos, muchas de las cosas que dicen, se las robaron a los profetas. Y esto ya lo dijo Justino, ¿se acuerdan? Y recuerden el argumento que juega acá, es el argumento de autoridad. Los profetas y Moisés existen anteriormente a toda la filosofía griega. O sea, Homero y Hesíodo, que ubicaríamos en el siglo VIII a.C., son muy posteriores a Moisés. ¿Sí? Lo que está diciendo acá hoy para nosotros sería un argumento falso, porque es el argumento ad autoritam, que para los lógicos es una falacia no formal por contingencia, que se supone que lo más antiguo es lo más verdadero. Es falso eso. Pero lo que está en juego es esto, ¿sí? Ustedes, los filósofos, cuando decían ciertas cosas, nosotros ya lo habíamos leído en los profetas. Yo estoy medio, ¿sí?, para hacer comparaciones. También de estas fuentes hacían los filósofos las sedes y ingenios, de manera que lo que han recibido de los nuestros es lo que nos acerca a ellos. Es decir, lo único que nos acerca a los filósofos es aquello que los filósofos han copiado y plagiado de lo nuestro, porque esa es la palabra que utilizan. ¿Se sigue lo que digo? Los filósofos nos copiaron a nosotros, y lo único verdadero que dicen es aquello que nos copiaron a nosotros. Este argumento es argumento ad autoritam, que no tiene mucho peso para mi gusto, pero sí hay una realidad, ¿no? Bueno, nosotros más o menos tenemos ese esquema de comparación. Si nosotros leemos un filósofo y vemos que tiene algo que va contra la doctrina, contra el Evangelio, no lo probamos. Ninguno de nosotros cambia su fe, claro, por haber leído los... Exacto. Tenemos el mismo... O lo mutilamos, o leemos una página, pero la cortamos, o le hacemos decir a un filósofo lo que nos dijo. Claro, nos ponemos contentos si algún filósofo dice algo parecido a lo que decimos. Tal cual, eso es cierto, ¿verdad? Bueno, los profetas bebieron de los poetas, los sofistas, los poetas, los sofistas y los filósofos bebieron de los profetas. Los poetas están pensando en los griegos, de los sofistas, bueno, un montón, Protágoras, Eutidemus, lo que ustedes quieran. Y los filósofos, todo lo que estamos viendo acá, ¿sí? Perdón. Sí. Los poetas, los sofistas y los filósofos bebieron de los profetas. Todos. Tal cual, todos bebieron de los Que profetas. se puede entender a la vez. Sí, pero está bien. Por ahí lo puse mal, pero esa es como decir. ¿Por qué digo esto? Una vez escuché la etimología de la palabra profeta, que es como medio complicado, un poco, pero en síntesis significa que sabe escuchar. Por lo tanto, entiendo que el profeta es aquel que, por tener una vida de santidad y de una comunión tan plena con Dios, se comunica con Dios, que Dios recibe y nos vuelca a nosotros. Sí. Está bien, pero por eso mismo, como son anteriores los profetas. Pero lo que quiero con esto es erróneamente
cree que el profeta es como un adivino. No, No, es alguien que escuchó de lo alto y no lo transmite a nosotros. perfecto. ¿Y cuál diferencia existiría entre los oráculos en Delfos, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Qué diferencia existe entre esa exposición tuya con los oráculos en Delfos? Cuando a través de una pitonisa en trance, Apolo nos decía a nosotros, a los religiosos griegos, ¿qué diferencia hay entre lo que vos decís y los oráculos en Delfos? Porque lo que vos manifestás es una experiencia estática. El profeta debió entrar en éxtasis o a través de una visión. ¿O cómo se dio cuenta que Dios le estaba hablando? Porque escucha con el espíritu. ¿Escuchaba cómo? No con los oídos. ¿Audiblemente o escuchaba de qué manera? Bueno, En algunos audibles. Sí. recibía. ¿Cómo? Recibía. Y bueno, si vos decís recibía, no dijiste nada. ¿Por qué decir recibía? Yo lo que te estoy diciendo era cómo recibía, de qué manera. Si la forma en que vos decís que recibían los apóstoles es la misma que la que se practicaba en los oráculos en Delfos. Hay una experiencia estática, éxtasis, extática, o es una experiencia donde yo escucho, Dios me habla, yo escucho y comunico. Bueno, por eso tomar el ejemplo de cuando Moisés baja por la tabla. Bueno, ahí está la relación de un profeta con Dios, de quien recibe y no se entrega. Eso se llama las teofanías. Lo de escuchar lo determinamos. No necesariamente está aplicado al uso de los oídos. No, pero ¿sabes por qué te preguntaba esto? Porque ¿se acuerdan que el argumento de Justino era que como los demonios sabían que iba a venir Cristo y tenían conocimiento de las escrituras, también habían inventado los oráculos en Delfos, también habían inventado esta forma de entender la religión, pero que Justino se lo atribuía al propio Satanás como una estrategia porque él avecinaba lo que se venía después. Por eso te lo preguntaba más que nada. Por supuesto, esto podemos aceptarlo o no, lo que dice Justino. Pero sí. Puede ser por inspiración, que se pudiera meter dentro de escribir lo que él decía. Por inspiración. Inspiración divina. Pero. No, Si alguien cree que le habló Dios y no le habló nada. ¿Pero los profetas de vos o los profetas? Y a ver, la palabra. No habla de cómo recibía la palabra. Claro, yo lo que contaba acerca del cómo. Después podemos decir, sí, era la palabra de Dios, está bien. Si no, cualquiera cree que le habló Dios y no le habló Dios. ¿Qué sé yo? Sé que es un pensamiento que le vino. Sí, igual las manifestaciones de Tiene que ser algo más Dios son concreto. muchas. Sueños, visiones, Por apariciones. eso, no dejemos de entender que estamos describiendo. ¿Cómo sabe que su sueño y que vino de Dios un sueño? Sí. É o mejor tentarmos colocar isso em uma cara, da forma de Deus actuar. Cada pessoa é um ser único que ama a Deus e com cada pessoa Deus tem uma forma peculiar de amar, uma forma distinta. A forma que Deus ama comigo é única. Minha comunicação com Deus, seja a pessoas que escutam auditivamente a voz de Deus, a pessoas que são inspiradas, as pessoas que têm sensações, cada um de uma forma. Então, para mim, cometer um erro, hablar Deus actúa assim. No. Claro, ella dice que la forma en que Dios habla es individual a cada uno, digamos, ¿no? A uno les habla de una manera, a otro. Eso está bien. Bueno, igual es una discusión, no tiene mucho sentido. Yo iba por otro lado, la forma de si era Dios. Bueno, veamos acá. Los espíritus del error son los demonios también para Tertuliano, ¿no? O sea que toda adulteración de la verdad, única verdad, proviene de los demonios. ¿Se acuerdan que con Justino era lo mismo? Justino decía que toda adulteración de la verdad proviene de los demonios, ¿no? Bueno, diferencias entre los filósofos proceden de espíritus del error. Unos afirman que es incorpóreo, ¿sí? Va a decir otro que es corpóreo, como los platónicos y los incorpóreos. El dios incorpóreo es el dios de Platón,
el corpóreo es el objeto. Unos dicen que está constituido por átomos, el de Epicuro, y otros por un número, el de Pitágoras. Otro dice que está constituido por fuego, como le pareció Heráclito. Esto no sé dónde lo sacó porque jamás dice eso Heráclito. Lo que Heráclito dice que el arjé, o el principio constitutivo de todas las cosas, es el cambio. Y el cambio lo graficaba con la figura del fuego. El fuego está en permanente movimiento, pero no dice que el arjé o el principio de todas las cosas sea el fuego. Lo que dice que es el cambio. De hecho, el famoso Pantarrey. Todo fluye, nada permanece, no tiene mucho que ver con lo que dice acá Tertuliano. Los platónicos dicen que hace las cosas y las cuida, o sea, Dios, al contrario que los epicúreos, que lo consideran ocioso e indiferente. ¿Sí? Está ahí, pero no actúa. Y por así decirlo, nadie entre las cosas humanas, los estoicos dicen que está fuera del mundo y que, a modo de alfarero, hace rodar desde fuera la mole del universo. Los platónicos afirman que está dentro del mundo y que aquel de gobernador permanece dentro de aquello que gobierna, el famoso Demiurgo. Así también varían sus opiniones acerca del mismo mundo, si fue hecho o si no tuvo comienzo, si ha de desaparecer o ha de permanecer. Lo mismo que acerca del estado del alma, unos entienden que es divina y eterna y otros que es corruptible. Como lo siente cada uno, así ha introducido algo modificado a los opiniones anteriores. Esta crítica que le hace a los filósofos es válida también para los propios cristianos. ¿Me siguen lo que digo? Los filósofos entienden las cosas de distintas maneras, los cristianos también, en el siglo II. Por eso estaban todos divididos en distintas escuelas filosóficas, digamos, ¿no? Algunos adherían a una escuela, otros adherían a otra. Hoy también los cristianos también están separados, no por puntos doctrinales menores, sino por puntos bastante severos también, ¿no? Con lo cual esta crítica que se le hace a los filósofos se le podría hacer a cualquier cristiano hoy. Creo que hay 500 confesiones cristianas hoy. Todo un montón. ¿Sí? Como la verdad no es una, dice Tertuliano. ¿Por qué no se juntan todos? Digamos, cualquiera diría, chicos, ¿por qué no se juntan todos si hay una sola verdad? Es un tema difícil me parece que el argumento que le cabe a los filósofos se le puede revertir a los propios cristianos. ¿Sí? Es decir, que los filósofos piensen muchas cosas distintas respecto de distintos temas es lo que hacemos nosotros. Pensamos muchas cosas distintas de distintos temas. Podemos estar de acuerdo en los ejes muy principales, ¿sí? Pero en otras cosas pensamos distinto. Ahora, ¿está mal que pensemos distinto? No creo que esté mal. ¿Sí? Yo creo que está mal si uno dice Cristo no resucitó y el otro dice Cristo resucitó. Porque tiene que ver con la esencia de la doctrina, pero después hay muchas cosas que podemos discutir. Entonces, es cierto que los filósofos pensaban distinto, pero lo que él dice acá Tertuliano es que esto le viene porque son los demonios, los espíritus del error, los que generan estas formas distintas de pensamiento. ¿Sí? Entonces, no es de extrañarse si el ingenio de los filósofos deformó el Antiguo Testamento. O sea, los responsables de deformar el Antiguo Testamento fueron los filósofos. Algunos que salieron de su semilla también adulteraron con sus opiniones, conforme a las sentencias filosóficas, nuestras nuevas escrituras. ¿Quiénes son? Los herejes. Los filósofos adulteraron el Antiguo Testamento y los herejes nuestras nuevas escrituras. ¿Cuáles son? El Nuevo Testamento. Cuando escribió Tertuliano le llamaba las nuevas escrituras. ¿Sí? Y de un solo camino derivaron muchos torcidos e inextricables senderos. Esto lo hacemos notar para que nadie sienta la tentación de equipararnos a los filósofos por la conocida variedad que se da en el grupo de seguidores de Cristo y de la variedad deduzca defección de la verdad. Claro, porque de las diversas escuelas que había dentro del grupo de Cristo, que los padres llamaban herejes, eso era muy similar, dice Tertuliano, a las distintas concepciones filosóficas. Pero Tertuliano dice,
No, esos no son cristianos, son herejes. Tertuliano dice, los que no piensan como nosotros no son cristianos, son herejes. ¿Sí? Y es cierto. Decididamente oponemos a los que nos adulteran esta afirmación fundamental. La regla de la verdad es aquella que proviene de Cristo, transmitida por sus discípulos, a quienes son realmente posteriores estos diversos comentaristas. Es decir, la regla de la verdad es Cristo y los discípulos, los apóstoles y los discípulos. Toda doctrina que no venga de Cristo y de los apóstoles va en contra de la regla de la verdad. Entonces, toda herejía que se funde en los filósofos no se funda en la regla de la verdad, es decir, en la doctrina de Cristo y los apóstoles. Todo lo que se opone a la verdad viene construido desde la misma verdad, operando esta lucha los espíritus del error, que son los demonios. De estos proceden las adulteraciones de esta disciplina de salvación. Estos han infiltrado también ciertas fábulas con el propósito de debilitar desde su semejanza la fe debida a la verdad, o por esta semejanza captar para sí la fe. Esto es fundamental, ¿no? Es decir, los que se oponen a la verdad lo hacen desde la misma verdad. Y toda oposición va a ser siempre semejante. No va a ser una oposición tan radical y que todos nos demos cuenta, pero no, esto es totalmente distinto, ¿no? Y volviendo a este tema, si los herejes surgen desde el mismo lugar de donde están los cristianos, que él llama los que tienen la verdad, entonces la herejía surge de la misma verdad, pero ¿cómo? Por oposición a ella. ¿Me siguen lo que digo? Bueno, entonces esto quedaría así. Los espíritus del error, son los demonios, de estos proceden los filósofos. Los filósofos, ¿qué hacen? Distorsionan el Antiguo Testamento. ¿Sí? Los herejes, ¿qué hacen? Distorsionan las nuevas escrituras, o sea, el Nuevo Testamento. ¿Sí? La regla de la verdad tiene que ver profetas, Cristo, discípulos. ¿Sí? Entonces, los herejes aluden a una tradición secreta, elitista e improbable. Es decir, los herejes hablan de escritos halógenos, es decir, que vienen fuera, ya sea transmitido por ángeles, la mayoría por ángeles. Valentín dice que un niño le reveló, bueno, los padres de toda esta mentira, diría algunos, Pitágoras decía que era la encarnación de Mercurio, que había encarnado en muchos cuerpos, etcétera, etcétera. Vida de Pitágoras, de Cámbico, vida pitagórica de Porfirio, la vida de Pitágoras de Diógenes de Laercios. Lean esas obras y se van a dar cuenta que todos tienen la misma raíz filosófica, digamos, ¿no? Lo que digo es lo siguiente, con esto termino, ¿no? Que los herejes, dice Tertuliano, son los que contaminaron las nuevas escrituras, pero los filósofos contaminaron el Antiguo Testamento. Y todos los herejes bebieron ¿de dónde? De los filósofos. ¿Qué son los filósofos? Los heresiarcas, los maestros de las herejías. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? Sí. A ver. Está bien. Yo termino acá, pero ¿usted tiene alguna pregunta? ¿Cómo te dejamos a la iglesia? Por especificar el tema de la identidad. Sí. ¿Quién es filósofo y quién es hereje? Esto es lo que no comprendo. Filósofo alude a todos los filósofos que él conocía, que conocemos nosotros. Sí. ¿Y quién es el hereje? ¿Qué es el hereje? ¿Quién es el hereje? Hereje es aquel que se opone a la regla